Hermano Luis, tenemos algunas preguntas. Nos dicen si la justificación hace referencia a lo que dice ahí en Zacarías, capítulo 3, sobre el cambio de ropas que hicieron los sacerdotes. Leo la pregunta textual, dice respecto a que Cristo pagó todos nuestros pecados. ¿Es cierto que pagó los pecados pasados, presentes y futuros? Son dos preguntas ahí que a lo mejor las puede responder. Sí, seguro que sí. Él pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros en lo que respecta a nuestra condición eterna. Ahora, recuerde que después de ser salvo, Dios nos deja aquí en este mundo. ¿Y para qué nos deja Dios aquí en este mundo? Para que conozcamos acerca de Él, para que aprendamos su palabra, para que sepamos cómo Dios nos deja aquí. Mira, todo esto hay que pensárselo bien. ¿Por qué Dios no te llevó a la gloria 10 segundos después de que fuiste salvo? ¿O por qué Dios no hizo eso conmigo? Dios nos está preparando para la eternidad. Dios nos deja aquí en este mundo para que nos preparemos para la eternidad. Todo creyente, todo cristiano, toda persona que pone su fe en Cristo se prepara para la eternidad. Y eso es lo que está ocurriendo contigo y conmigo. Con referente, con referente a lo de Zacarías capítulo 3, donde el sacerdote, Dios le pide que cambie, creo que el versículo dice, verso 4 dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quítadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Bueno, no intentemos transferir situaciones eh, que tienen que ver con otro contexto. Ahí está hablando del sacerdocio de Zacarías. No está hablando de lo que hemos estado hablando nosotros, del tema de la justificación por la fe, aquel que pone su fe en Cristo. No saquemos pasajes de su contexto para aplicarlo a otra situación. Lo de Zacarías tiene que ver con el sacerdocio de Zacarías y del profeta del Antiguo Testamento. Son dos situaciones distintas que no debemos de confundir la una con la otra. Y la otra pregunta, más que pregunta, es una petición. Si es posible volver a aclarar la relación entre redención, que es comprar, y el concepto de propiciación o satisfacción por el pecado. Bueno, todas esas cosas guardan una relación. Cuando hablamos de propiciación, la palabra que se utiliza ahí en el texto original, voy a buscar aquí la primera epístola de Juan,
Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice ahí, y él mismo es la satisfacción. La palabra griega hilasmos, la propiciación, pero propiciar significa satisfacer algo. De manera que ahí mejor sería, y él mismo es la satisfacción por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ahora, todo el mundo ahí podría referirse a todo ser humano, pero podría referirse todo el mundo de aquellos que realmente son salvos. Él es la satisfacción por el pecado de todos aquellos que han de ser salvos o que son salvos. De manera que es importante mirar el contexto y lo que significa. Ahí Juan está diciendo, hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno pecare, está hablando a creyentes, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la satisfacción. Él satisface todas las exigencias de la justicia de Dios. Él es la satisfacción por nuestros pecados y no por los nuestros solamente, sino por los de todo el mundo. Esa es la cuestión ahí. Entonces, tenemos que ver lo que Cristo hizo, la obra de Cristo. Por eso comienzo con el hecho de que la muerte de Cristo implica esto. Primero, una sustitución. Él muere en lugar del pecador. Segundo, es una redención. Él paga el precio de la liberación del pecador. Tercero, es una reconciliación. Él reconcilia al enemigo de Dios, lo reconcilia con Dios. La muerte de Cristo también es una propiciación. Dios queda plenamente satisfecho con lo que Cristo hizo. Y esa muerte produce perdón. Dios no nos perdona de facto, es decir, de dedo, como diría un juez. Dios nos perdona de jure. De jure significa porque la demanda exigida se cumple. ¿Cuál era la demanda exigida? Que Cristo muriese por el pecado del pecador. Y eso produce perdón. Dios perdona al pecador porque la deuda fue pagada. Y el pecador que ha sido perdonado por la muerte de Cristo, ahora tiene acceso, es declarado justo. Fíjese bien, declarado, no hecho. Dios no nos hace justos, Dios nos declara justos. Seguimos siendo culpables, pero somos culpables perdonados. Somos pecadores perdonados.
Ahí viene el perdón. Y debido a ese perdón, tenemos acceso delante de la presencia de Dios. Somos pecadores perdonados y somos pecadores declarados justos, no hechos justos, porque Cristo pagó nuestra deuda. Esa es la situación. Muy bien, si a alguien se le ocurre alguna otra pregunta, que la haga. Aquí estamos para aprender juntos y para aprender no de nuestra propia intuición o conocimiento, sino estamos aquí para aprender lo que la Biblia enseña. Por eso la exégesis bíblica es tan importante. Muy bien, he hablado acerca de la muerte de Cristo y de los beneficios de la muerte de Cristo. ¿Cuáles son los beneficios? Los voy a repetir. Fíjese cuántas veces ya los he repetido. Los beneficios de la muerte de Cristo es que esa muerte fue una sustitución. Fue una redención. Fue una reconciliación. Fue una propiciación, que significa una satisfacción. Y fue la base, es la base del perdón de nuestros pecados. Y lo último que dije es la justificación. ¿Qué es justificación? Mira, escríbelo porque se te va a olvidar. Y si se te olvida por no haberlo escribido, no te voy a dar ningún calificativo, pero ya te imaginas cuál sería el calificativo. Si se te olvida por no escribirlo, tienes el peor calificativo. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa justificación? Que tenemos acceso en la presencia de Dios. Romanos 5, del 1 al 7 o del 1 al 8. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la cual, por esa justificación, tenemos entrada. Ahí está la cuestión. Entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. De manera que esos son los resultados de la muerte de Cristo. Sustitución, redención, reconciliación, propiciación, perdón, justificación. Ya di las definiciones de cada una de esas, de cada uno de esos vocablos teológicos con su versículo bíblico correspondiente. Eso de lo cual he hablado tiene que ver con la muerte de Cristo, con su muerte en la cruz. Ahora hablo de la
resurrección de Cristo. Y fíjese cuán importante es esto, porque a la mayoría de los predicadores, incluyendo a todos vosotros que estáis ahí en la pantalla frente a mí, a todos vosotros, seguramente cuando os escuche predicar, todos vais a hablar de la muerte de Cristo. Y eso está bien. Pero fíjese lo que dice Romanos 5:10. Fíjese lo que dice. Léalo ahí. A ver, Cristian, lee Romanos 5:10. Buscando, hermano. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Por qué somos salvos? Por su vida, por la vida de Jesucristo. Por la vida. ¿Qué dice el versículo desde el principio? Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Fuimos reconciliados. ¿Por qué? Porque éramos enemigos de Dios. Pero ¿cuál fue el medio? Por la muerte de su Hijo. Por la muerte. ¿Qué más dice? Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Salvos por su vida. Salvos por su vida es por su resurrección. Mire, si Cristo no resucitó de los muertos, si no hubiese resucitado, estaríamos perdidos. Cristian, busca ahí 1 Corintios capítulo 15. ¿Qué versículo, hermano? Comienza a leer desde el primero. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. En vano. Ahora lee el versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Muy bien, si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vuestra fe Es vana. vacía, Vacía. no tiene contenido. ¿Aún estáis en qué? En vuestros pecados. Es decir, si Cristo no resucitó, estamos perdidos. No somos salvos. Por eso Pablo dice en Romanos 5:10, somos salvos por su vida. Y cuando dice ahí salvos por su vida, no se refiere a la vida porque Cristo anduvo por la tierra y dio consejos. No, no, somos salvos porque Él resucitó de los muertos. Entonces esa es la tremenda importancia de la resurrección. La resurrección de Cristo determina la validez de la fe cristiana. La fe cristiana adquiere validez mediante la resurrección de Cristo de entre los muertos. Ahí es donde está. La fe cristiana tiene validez porque Cristo resucitó de entre los muertos. Si Cristo no hubiese resucitado de los muertos,
La fe cristiana sería como la de los musulmanes. ¿Qué le pasó a Mahoma? Y está muerto. Por eso los musulmanes van todos los años. ¿A dónde? A la Meca. ¿A dónde? ¿Qué hay allí en la Meca? La tumba de Mahoma. He estado 5 veces en la tierra de Israel y creo que las 5 veces he ido a donde se supone que Cristo fue sepultado. Es una cueva. Pero ¿sabes una cosa? La cueva está vacía. Allí no hay ni un hueso de nadie. La tumba está vacía. Cristo resucitó de entre los muertos. De manera que la resurrección de Cristo fue la garantía de la aceptación del Padre de lo que el Hijo hizo en la cruz. El Padre aceptó la obra del Hijo. La resurrección indicaba que la obra de la cruz se completó. ¿Recuerdas la oración de Cristo en el huerto del Getsemaní? Mateo 26:39. ¿Cuál fue la oración de Cristo ahí? Mateo 26:39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Muy bien. Cristo no oró pidiendo al Padre que evitase su muerte en la cruz. Eso no es lo que él está orando. Está orando para que esos sufrimientos no fuesen tan bárbaros como fueron. Él sufrió tremendamente. Él no está diciéndole al Padre que evite, que impida que él muera en la cruz. Él está pidiéndole al Padre que sus sufrimientos no sean tan terribles, tan agudos. Mira lo que dice el Salmo 16:10. Lo leo. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Muy bien, él murió y fue a donde van los muertos, al Seol, pero el cuerpo de Cristo no vio corrupción. Hebreos 5:7. Fíjese la oración del Hijo ahí. Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Muy bien, pero Cristo no pidió al Padre que lo librase de morir. Esa no es la petición. Para eso él vino. Él vino a morir por pecadores, como tú y como yo.
Él ora para que el Padre lo levante de entre los muertos. Y el Padre lo hizo. De manera que la muerte de Cristo era esencial en el programa de Dios. El Hijo vino a dar su vida. ¿Qué es lo que dice Isaías capítulo 53? Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga somos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó. La palabra cargó ahí casi podría traducirse, mas Jehová descargó sobre él el pecado de todos nosotros. Cristo prometió enviar al Espíritu Santo como consolador de los discípulos, de manera que él no solo murió, dio su vida por pecadores como tú y como yo, resucitó de los muertos, estuvo con los discípulos 40 días enseñándoles acerca del reino de Dios, ascendió a la gloria y antes de ascender prometió allí Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjese cuán importante es esto, porque vemos que el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, participan en la obra de la redención. Padre, Hijo y Espíritu Santo están ahí. Juan 16:7. Alguien que me lea ese versículo. Juan 16:7. Lo leo, hermano. Juan 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y el 8 también. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fíjese de tres cosas. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y si sigues leyendo, ¿qué dice? De pecado, Por cuanto no creen en mí. fíjese, el Espíritu Santo redarguye al hombre de pecado por no creer en Cristo. ¿Qué más? De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me Porque veréis más. no hay nada más justo que aquel que murió en la cruz, vino, descendió, ahora regrese a la diestra del Padre. Y de juicio, Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. fíjese, el juicio del príncipe de este mundo se realizó ¿cómo? ¿Cuándo y dónde? Se realizó con la muerte y la resurrección de Cristo. Lo que más Satanás deseaba
Y lo que más quería impedir de todas las cosas era que Cristo no muriese en la cruz. Y que si muriese, nunca resucitase. Tremendo, ¿verdad? Bien. La resurrección de Cristo, además de estas tres cosas que he mencionado, cumplía la profecía sobre su resurrección. David profetizó, Salmo 16:10, que su alma, su vida no sería dejado en el sepulcro. Y en el sermón que Pedro predicó el día de Pentecostés, tremendo sermón. Sabe que el sermón de Pedro, el día de Pentecostés, solo es superado por el sermón que Cristo predicó, conocido como el Sermón del Monte. Mire lo que Pedro dijo, Hechos 2:27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Muy bien, no dejarás mi alma, significa mi persona, mi ser, mi persona, en el Hades, ni permitirás que tu santo, y la palabra santo ahí significa santidad en el sentido más absoluto de la palabra. No permitirás que tu santo vea corrupción. Mire, lee también Cristian Mateo 16:21. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Muy bien, fíjese que la muerte de Cristo no fue una casualidad. La muerte de Cristo no fue ni siquiera porque el Sanedrín quiso matarlo. La muerte de Cristo es algo que se realizó según el plan, el propósito de Dios. Y para que vea quién es ese que muere, mire, léase Mateo capítulo 26. Búscame ahí, Cristian, Mateo 26. Versículo 62 en adelante. Y levantándose el sumo sacerdote les dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el nombre te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Muy bien, vamos a hacer un altito ahí. Mire lo que ese versículo está diciendo. Jesús callado. Entonces el sumo sacerdote, Caifás, le dijo, te conjuro. ¿Alguna vez has ido a un juzgado donde el juez le dice al reo, alza tu mano derecha, juras decir verdad? ¿Ah? ¿Alguna vez has? Sí. Bueno, mira lo que dice ahí. Le dijo, te conjuro, te pongo bajo juramento por el Dios viviente. Júrame por Dios que nos diga si eres tú, observe bien,
¿Qué cosa? El Cristo. ¿Qué más? El Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios. Cuando dice ahí, el Cristo, el Hijo de Dios, el judío entendía que el Cristo era Dios mismo. El Cristo tenía que ser Dios. Ahí no se trata de un Cristo, se trata de el Cristo con artículo. Júrame si eres el Cristo, es decir, el Hijo de Dios. Mire la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre subiendo a la diestra del Padre, subir a la diestra del Padre, subir al cielo. Bueno, mire lo que ocurre, versículo 65. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Lo leo? ¿Qué dice? Lee. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. ¿Qué hizo el sumo sacerdote? Rasgó sus vestiduras. ¿Eso qué significa? Que lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo era una blasfemia contra Dios. Él considera que eso es una blasfemia. Si lo que Cristo dijo no es verdad, era una blasfemia. Si no es verdad, es blasfemia. Si es verdad, el sumo sacerdote tenía que aceptarlo. Pero el sumo sacerdote no lo acepta. Por lo tanto, considera que es una blasfemia. Sigue leyendo ahora. Diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Exacto. Y si eso era blasfemia, ¿cuál era el castigo para la blasfemia? La muerte. La muerte. Si Cristo no era Dios, eso era una blasfemia. Y había que matarlo. Si alguien dice soy Dios, sin serlo, es blasfemia y hay que matarlo. Pero aquel que está allí, que está hablando, es el mismo Dios. Dios encarnado, el Dios todopoderoso. Esa es la cuestión. Ahí, ese pasaje es clave para entender lo que está ocurriendo allí. Bueno, ellos no aceptan eso y condenan al Señor. Vamos a ver, no tenemos tiempo ya prácticamente, pero vamos a ver qué pruebas hay de que lo que el Señor Jesucristo está diciendo es verdad y es correcto. La primera prueba, la tumba vacía. Fíjese que los dirigentes judíos le pidieron a Pilato que pusiese guardas vigilantes en la tumba. La tumba era una cueva. Y la cueva, mire, señores, la cueva tenía solo un lugar de entrada y salida. Algunos han querido
decir o han dicho que la cueva tenía una entrada por un lado y una salida por el otro. Eso es mentira. La cueva tenía solo un sitio para entrar y salir. Y el Señor fue colocado en aquella tumba. Fue colocado viernes. De manera que estuvo en la cultura judía. Parte de un día equivale a un día. De manera que el Señor fue colocado en la tumba viernes. Eso equivale a un día. Estuvo en la tumba sábado, que equivale a 2 días. Y resucita el domingo en la mañana, el primer día, resucita al tercer día. Viernes, sábado y domingo. Colocado en la tumba viernes, un día, permanece el sábado 2 días y resucita al tercer día. La tumba está vacía. O Cristo resucitó o alguien robó el cuerpo. Pero nadie robó el cuerpo. Él resucitó. Si los oponentes tomaron el cuerpo, ¿por qué no lo mostraron? ¿Por qué no dijeron aquí está? Después, los discípulos no podrían haberlo robado porque allí había soldados vigilando. Solicitud del sumo sacerdote. Estaban vigilando la tumba y habían puesto un sello, el sello romano. La tumba vacía era la prueba más palpable de la resurrección. Luego allí también se describe los lienzos, la forma en que los lienzos estaban. Cuando Juan entró en la tumba, vio y creyó. Juan 20, versículo 8. Vio los lienzos que aún retenían la forma del cuerpo y el sudario enrollado en un lugar aparte. Juan capítulo 20, versículo 7. Y Juan sabía que nadie podía haber sacado el cuerpo de los lienzos reteniendo su forma. Solo había una explicación. El cuerpo de Jesús había pasado a través de ellos. Jesús resucitó de entre los muertos. Y esa es la evidencia que explica el apóstol Juan. Y lo explica de una manera tan simple, tan elocuente. Fíjese ahí, voy a leer San Juan capítulo 20. Dice, versículo 11 de Juan 20, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto.
y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Viéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro o mi maestro. Jesús le dijo: no me toques. Esa no es una buena traducción. El texto en el original dice: no me detengas, no me sujetes, no me aguantes, no me detengas, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Evidentemente, después de su resurrección, Jesucristo ascendió, se presentó en la presencia del Padre. Supongo, esta es una especulación mía, como para decirle: obra acabada, obra terminada, obra completada. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Cristo resucitó de los muertos, de entre los muertos. Y le digo algo más: hay más pruebas de que Cristo resucitó de los muertos de que Colón descubrió las Américas. Pablo explica esto en 1 Corintios 15. Dice que fue visto de una mujer, que fue visto por los 12, que fue visto por su hermano Jacobo, que fue visto por 500 hermanos, los cuales estaban juntos en un lugar. El Señor desapareció. Eso no ocurrió con Cristóbal Colón cuando regresó de las Américas. Hay más pruebas de que el Señor resucitó de los muertos de que Colón descubrió las Américas. Seguro, ¿eh? Cristo vive. Y el hecho de que tú seas un cristiano, un creyente, es prueba de que Él vive, tal como lo dice Romanos 5:10. Somos salvos por su vida, como lo explica Pablo en 1 Corintios 15. Si Cristo no resucitó de los muertos, tú y yo somos los seres más miserables que hay en el mundo. No tenemos fe, no tenemos vida, no tenemos esperanza. Nuestra fe, nuestra esperanza radica en el hecho de que Cristo vive. Porque Él vive, tú y yo podemos tener vida. Pero tengo que dejarlo aquí por hoy. El sábado que viene, si Cristo no ha venido, vamos a resumir todo esto y vamos a hablar un poquito más de la ascensión del Señor, sábado que viene, y
eh, el significado de su ascensión y algunas otras cosas de la vida de Cristo, por ejemplo, su tentación. ¿Por qué fue tentado el Señor? Que fue probado. Muy bien, ¿alguna pregunta ahora, antes de concluir? Tenemos algunas preguntas. ¿Dónde estaba? Acá dice, bueno, usted habló en delante sobre el Tribunal de Cristo. Y aquí la pregunta es si habla de premios y recompensas, si también habla de pérdidas o castigos para los creyentes. No, no hay castigo. El tribunal de Cristo es, a ver una cosa, os voy a poner un ejemplo. ¿Habéis visto las Olimpiadas alguna vez? ¿Cuántas medallas dan? 3. Oro, plata Y y bronce. bronce. ¿Cuántos participan en una competencia? Muchos. Muchos. Después que dan esas 3 medallas, ¿alguna vez habéis visto que reúnen a los que no repartieron medallas y se les insulta? No, por supuesto. No. Ahí tienes un ejemplo. No se insulta a los que no reciben medallas. En el tribunal de Cristo habrá premios, habrá coronas, habrá parabienes para los que lo merecen, pero no se va a insultar a nadie por no recibir una corona o una medalla. Sencillamente no se le da nada. Ujú. Y eso es lo que hay. Hay otra pregunta que dice si puede explicar el significado de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 10, cuando dice por causa de los ángeles. No sé Bueno, si... yo tengo que ver el contexto del pasaje. Los ángeles, ahí, otra vez, mire, esto lo he dicho ya tantas veces. Ah, Un solo versículo no dice nada. esto... Hay que ver el contexto. El contexto está diciendo que los ángeles están presentes en nuestras reuniones de adoración. Por eso hay que ser tan cuidadosos cuando nos reunimos en la iglesia para adorar a Dios. Allí hay ángeles observando cómo adoramos a Dios. Hay reuniones de supuestamente de adoración en algunas iglesias que no son reuniones de adoración, son desórdenes. Ahí está la gente saltando y bailando y gritando y chillando. Eso no es una reunión de adoración. Entonces, lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios capítulo 11 es que en nuestras reuniones, cuando nos reunimos para partir el pan y participar de la copa, debemos de hacerlo con adoración y con reverencia, porque los ángeles nos están observando cuando hacemos eso. ahí. Si el sacrificio del Señor en la cruz no fue para todo el mundo, o fue para todo el mundo, o solo para la iglesia. Yo creo que el sacrificio del Señor en un sentido concreto es para todos aquellos. Él murió por el mundo, pero su sacrificio beneficia particularmente a aquellos que ponen su fe y su confianza en él.
A ver ver, cuál es el versículo. ¿Ya? Hay otro en Mateo, dice en Mateo 12, 38 al 40, dice que Cristo, la señal es que quería, a ver si el hermano Saulo también puede escribir un poco mejor la pregunta. Mateo 12. No, sí, Mateo 12, verso 3. A ver, aquí está el hermano Juan, me dice Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sí. Sí, la palabra mundo, la palabra cosmos, es una palabra que tiene en el Nuevo Testamento 10 o 12 significados. Ahí puede significar el mundo en general o puede significar el mundo de aquellos a quienes Dios salva. Él es la propiciación, la satisfacción por nuestros pecados y no por los nuestros solamente, sino por los de todo el mundo. Ahí la palabra mundo hay que analizarla, hay que hacer una verdadera exégesis de la palabra y puede no referirse a todo ser humano, sino a aquellos que han de ser salvos. Bueno, yo sé que todo esto preocupa a muchos, pero que tengan calma, que tengan paciencia y que lean la palabra de Dios, que lean las escrituras. Y es bueno tener preguntas y es bueno analizarlas y es bueno analizarlas con base exegética y no porque veamos una palabrita. Recuerden que las palabras cambian según el contexto en el cual se usan, el significado de la palabra. La palabra mundo no siempre significa todo el mundo. Dios amó al mundo, esa es la verdad. Dios ama al mundo, pero también hay el mundo de aquellos que son salvos.